Las llamas lamían el cielo nocturno de Medellín mientras el Chevrolet Montecarlo se consumía en la esquina del poblado. El humo negro se elevaba como una advertencia, como un grito silencioso que pronto llegaría a oídos equivocados. Tres hombres observaban su obra desde la acera opuesta, sus siluetas recortadas contra el resplandor anaranjado. Reían, celebraban. Uno de ellos, el más alto, levantó una botella de aguardiente y gritó algo que se perdió entre el crepitar de las llamas y el sonido lejano de las sirenas. No sabían que ese carro, ese Montecarlo plateado con interiores de cuero, pertenecía a un hombre cuyo nombre apenas comenzaba a susurrarse en las calles con una mezcla de respeto y terror. No sabían que acababan de firmar su propia sentencia. El fuego ardió durante 20 minutos antes de que llegaran los bomberos. Para entonces, el vehículo era apenas un esqueleto retorcido de metal. Los curiosos se habían reunido en círculos, comentando entre murmullos. Algunos decían que era una venganza entre pandillas del barrio. Otros apostaban a que era un ajuste de cuentas por alguna vuelta mal hecha. Nadie mencionó el nombre que ya empezaba a pesar como plomo en el ambiente de la ciudad. Nadie, excepto un hombre delgado que observaba desde una ventana del tercer piso de un edificio cercano. Tomó el teléfono y marcó un número que muy pocos conocían. La llamada llegó a una finca en las afueras, donde Pablo Escobar cenaba tranquilo con su familia. El teléfono sonó 3 veces antes de que uno de sus hombres contestara. La conversación fue breve, casi telegráfica. Cuando colgó, el hombre se acercó a la mesa y se inclinó para susurrar algo al oído de su patrón. Pablo no cambió su expresión. Siguió comiendo, masticó despacio, se limpió la boca con la servilleta. Pero algo en sus ojos se endureció, una chispa fría que sus hombres habían aprendido a reconocer. Terminó su plato. Besó a su esposa en la frente, despeinó el cabello de su hijo y se levantó de la mesa. En su estudio, Pablo se sirvió un whisky y se sentó frente a su escritorio. Encendió un cigarrillo y dejó que el humo se elevara lentamente mientras procesaba la información. No era el valor del carro lo que le molestaba. El dinero nunca había sido el problema. Era el mensaje, era el desprecio. Era el gesto de 3 imbéciles que creyeron que podían tocar lo suyo sin consecuencias. En este negocio, pensó, la reputación lo es todo. Permitir que algo así pase sin respuesta es como abrir una puerta que nunca podrás volver a cerrar. Las ratas comienzan a creer que pueden entrar cuando quieran. Llamó a Gustavo, su primo y mano derecha. La conversación duró menos de 5 minutos. No hubo gritos ni amenazas. Pablo hablaba con la calma de un empresario discutiendo una inversión. Necesito que averigües quiénes fueron. Nombres, direcciones, familias. Quiero saber qué desayunan, con quién camellan, dónde se esconden cuando tienen miedo. Gustavo tomó notas y asintió. Conocía esa voz, ese tono. Sabía que lo que vendría no sería rápido ni indoloro, sería quirúrgico, sería una lección que el barrio entero recordaría. Para la medianoche, la red de informantes ya estaba en movimiento. En Medellín, todo se sabe. Los muros tienen oídos, y las lenguas se sueltan con facilidad cuando el miedo o el dinero están de por medio. Un tendero del barrio había visto a los 3 tipos celebrando después del incendio. Una trabajadora de una tienda de licores recordaba que habían comprado aguardiente y cigarrillos horas antes, hablando en voz alta sobre hacer una vuelta grande esa noche. Un taxista los había llevado desde el centro hasta el poblado y los escuchó reírse sobre quemar un carro de un tal mafioso que se creía muy berraco. Las piezas comenzaron a encajar. Los 3 hombres se llamaban Hernán, Edilson y Juvenal. Ninguno pasaba de los 25 años. Eran trabajadores ocasionales, mecánicos de día y bebedores de noche.
Vivían en una casa destartalada en el barrio Manrique, compartiendo el alquiler y los sueños de escapar de la pobreza. Habían escuchado rumores sobre el carro de Escobar, sobre cómo el tipo dejaba sus juguetes caros en las calles como si nada. Hernán, el más hablador del grupo, fue quien tuvo la idea. Quemar ese carro sería una forma de demostrar que no eran unos cualquiera, que también tenían pantalones. Además, apostaba a que nadie se atrevería a buscarlos. Medellín era grande, y ellos eran nadie. La mañana siguiente amaneció fría. Hernán despertó con resaca, la cabeza martillándole y la boca seca. Se levantó, preparó tinto y encendió un cigarrillo. Edilson y Juvenal dormían todavía, tirados en colchones sucios en el piso de la sala. La casa olía a sudor rancio y aguardiente derramado. Hernán sonrió al recordar las llamas de la noche anterior. Se sintió poderoso, importante. Por primera vez en su vida sentía que había hecho algo que la gente comentaría. No sabía que en ese preciso momento, a varios kilómetros de distancia, 3 hombres en un Renault 18 ya tenían su dirección anotada en un papel. El Renault se estacionó a media cuadra de la casa. Los 3 hombres que bajaron no usaban uniformes ni armas visibles. Vestían jeans y camisas de trabajo, como cualquier obrero del barrio. Caminaron con calma, fumando, observando. Uno de ellos entró a una tienda de la esquina y compró gaseosas, conversando amablemente con la dueña. Preguntó por la casa de Hernán, como si fuera un viejo amigo que venía de visita. La mujer, sin sospechar nada, señaló la vivienda al final de la calle. El hombre agradeció, pagó y salió. Los 3 intercambiaron miradas. Todo estaba confirmado. No tocaron la puerta. No era necesario. Esperaron. La paciencia es una virtud en este tipo de trabajos. Cerca del mediodía, Edilson salió a comprar pan en una panadería cercana. Caminaba despreocupado, silbando una canción de Diomedes Díaz. No notó el Renault, que arrancó lentamente y comenzó a seguirlo. No vio a los 2 hombres que caminaban detrás de él, acortando la distancia. Cuando llegó a una calle más solitaria, sintió una mano firme en su hombro. Se volteó, confundido, y vio 2 rostros serios. Uno de ellos habló con voz baja y clara. «Necesitamos que vengas con nosotros. Tenemos que hablar de un carrito que se quemó anoche». El color abandonó el rostro de Edilson. Sus piernas temblaron. Intentó correr, pero la mano en su hombro se convirtió en una tenaza. Lo subieron al carro con rapidez, sin escándalo, sin violencia innecesaria. Una vez dentro, uno de los hombres le vendó los ojos con un trapo. «No digas nada y no te va a pasar nada todavía», le advirtieron. El motor del Renault ronroneó y el vehículo se alejó por calles que Edilson ya no podía ver. Su respiración se aceleraba. Su mente corría. Sabía exactamente de qué hablaban. Y sabía que él y sus amigos habían cometido el error más grande de sus vidas. Hernán y Juvenal esperaron toda la tarde a que Edilson regresara. Al principio no le dieron importancia. Quizás se había encontrado con una vieja o había decidido tomarse unas cervezas en alguna tienda. Pero cuando cayó la noche y no había señales de él, la inquietud comenzó a crecer. Hernán salió a buscarlo por el barrio, preguntando en las tiendas, en las esquinas. Nadie lo había visto. Regresó a la casa sudando, con un nudo en el estómago. Juvenal estaba sentado en el borde de su colchón, mordiéndose las uñas. «¿Vos crees que fue por lo del carro?», preguntó con voz temblorosa. Hernán no respondió. No quería admitir lo que ya sabía. Esa noche ninguno de los 2 durmió. Cada ruido en la calle los ponía en alerta. Cada carro que pasaba frente a la casa les aceleraba el pulso. Habían apagado todas las luces y se sentaban en la oscuridad, fumando en silencio. La casa que antes era su refugio ahora se sentía como una trampa. Juvenal sugirió que huyeran, que tomaran lo poco que tenían y se fueran del barrio, de la ciudad. Hernán consideró la idea, pero el miedo
lo había paralizado. ¿A dónde irían? ¿Qué tan lejos podrían llegar antes de que los encontraran? Si realmente era Escobar quien los buscaba, no había distancia suficiente en toda Colombia. El amanecer llegó y con él una calma engañosa. Hernán decidió que necesitaban ayuda. Recordó a un tipo del barrio, un tal Mono, que se decía conectado con gente pesada. Quizás podría interceder por ellos, explicar que todo había sido un error de borrachos, que no sabían de quién era el carro. Salió de la casa con la capota de su chaqueta cubriéndole el rostro. Caminó rápido, mirando por encima del hombro. El barrio despertaba lentamente. Los vendedores abrían sus negocios, los niños corrían hacia la escuela. Todo parecía normal, pero Hernán sentía que miles de ojos lo observaban. Encontró al Mono en una mesa de billar, jugando una partida con otros tipos del sector. Cuando Hernán se acercó, el Mono levantó la vista y su expresión cambió. Ya sabía. Todo el barrio sabía. «Necesito hablar con vos», susurró Hernán. El Mono dejó el taco sobre la mesa y salió con él a la calle. Hablaron en voz baja durante varios minutos. El Mono escuchaba con cara seria, moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando Hernán terminó, el Mono encendió un cigarrillo y miró hacia el cielo. «Hermano, vos no tenés idea de la embarrada que hicieron. Ese carro era de Pablo Escobar. ¿Me entendés? No hay quien interceda por ustedes. Si él quiere hablar con ustedes, van a hablar, y si no quiere, pues ya saben». Las palabras cayeron sobre Hernán como un balde de agua helada. Había escuchado el nombre, por supuesto, todos lo habían escuchado, pero siempre había sido algo lejano, algo de periódicos y rumores. Nunca pensó que su vida y la de ese hombre se cruzarían. El Mono le dio una palmada en el hombro, una mezcla de compasión y despedida. «Mira, si yo fuera vos, prepararía a mi familia. Avisales que las cosas se pueden poner feas, y si tenés para dónde irte, hacelo ya». Hernán asintió sin fuerzas y comenzó a caminar de regreso a su casa. Cada paso se sentía más pesado. Cuando llegó, encontró la puerta abierta. Su corazón se detuvo. Entró con precaución, llamando a Juvenal en voz baja. No hubo respuesta. La sala estaba vacía. Los colchones, las pocas pertenencias, todo seguía en su lugar, pero Juvenal no estaba. Hernán corrió de habitación en habitación, buscando alguna señal, alguna nota. Nada. Su amigo había desaparecido, exactamente como Edilson. Ahora estaba solo. Hernán se dejó caer en el piso, con la espalda contra la pared. Sus manos temblaban. Lágrimas de frustración y terror rodaron por sus mejillas. Había sido su idea. Él los había convencido. Y ahora sus amigos habían sido tomados por algo que él había desatado. Pasó el día entero en esa casa, sin comer, sin moverse. Al caer la noche, escuchó pasos afuera. Se arrastró hasta la ventana y miró con cuidado. El Renault 18 estaba estacionado frente a su casa. Dos hombres salieron y caminaron hacia la puerta. Hernán supo que había llegado su momento. Podía intentar escapar por la ventana trasera, correr por los tejados como en las películas, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había devorado por completo. Los golpes en la puerta resonaron como martillazos. Una voz calmada pero firme habló desde afuera. «Hernán, sabemos que estás ahí. No vamos a tirar la puerta. Salí por tu propia voluntad. Es mejor así». Hernán cerró los ojos. Respiró profundo. Con movimientos lentos se puso de pie y caminó hacia la puerta. Sus dedos tocaron el pestillo y lo abrió. Los dos hombres lo esperaban con expresiones neutras. Uno de ellos hizo un gesto con la cabeza. «Vamos, alguien quiere conocerte». Hernán salió de su casa, dejando atrás todo lo que conocía. Lo subieron al carro sin violencia. Le vendaron los ojos, igual que a los otros. El motor arrancó y el vehículo comenzó a moverse. Hernán no preguntó a dónde lo llevaban. Ya no importaba.
El trayecto duró una eternidad. Hernán intentó contar las curvas, memorizar los giros, pero pronto se perdió. Su sentido del tiempo se distorsionó. Podían haber pasado 30 minutos o 3 horas. Cuando el carro finalmente se detuvo, lo bajaron con cuidado. Sintió el aire fresco de la noche en su rostro. Escuchó grillos, el sonido lejano de un río. Estaban fuera de la ciudad. Lo guiaron a través de lo que parecía un jardín, subieron unos escalones. Una puerta se abrió. El olor a madera y tabaco invadió sus fosas nasales. Lo sentaron en una silla, le quitaron la venda. La habitación era amplia, decorada con muebles rústicos pero caros. Cuadros de paisajes campesinos colgaban de las paredes. Una lámpara de pie iluminaba suavemente el espacio. Y frente a él, sentado en un sillón de cuero, con un vaso de whisky en una mano y un cigarrillo en la otra, estaba Pablo Escobar. Sus ojos estudiaban a Hernán con una mezcla de curiosidad y decepción, como un profesor observando a un estudiante que ha fallado estrepitosamente. A su lado, de pie, estaban Edilson y Juvenal, vivos, pero destruidos. Sus rostros estaban hinchados por el llanto, sus cuerpos temblaban. Pablo tomó un sorbo de su whisky y finalmente habló, con voz suave pero cargada de autoridad. «Entonces vos sos el que tuvo la idea». Hernán no pudo responder. Su garganta estaba cerrada. Pablo continuó sin esperar respuesta. «Yo entiendo la pobreza. Yo vengo de ahí. Sé lo que es no tener nada, sentir que el mundo te da la espalda. Pero vos sabés qué es lo que no entiendo. No entiendo la estupidez. No entiendo cómo 3 muchachos pueden creer que quemar el carro de alguien, sin saber de quién es, sin pensar en las consecuencias, es una buena idea». Dio otra calada a su cigarrillo. El humo se elevó lentamente. «¿Sabés cuánto costó ese carro? Probablemente más de lo que vos vas a ganar en toda tu vida, pero no es el dinero lo que me molesta. Es el mensaje. Ustedes me faltaron el respeto, y en este mundo el respeto es lo único que importa». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Si yo dejo que esto pase sin consecuencias, mañana cualquier sapo va a pensar que puede hacer lo mismo. Van a creer que Pablo Escobar es un man al que se le puede caminar encima, y eso no lo puedo permitir. Ustedes me obligaron a esto». Miró a los 3 hombres, uno por uno. «Ahora tengo que hacer algo que se comente en todos los barrios. Algo que le quede claro a la gente sobre quién soy y qué pasa cuando me faltan el respeto». Señaló a Edilson y Juvenal. Ellos ya entendieron, ya lloraron, ya rogaron. Ahora es tu turno. Hernán sintió que su vejiga estaba a punto de ceder. Las lágrimas brotaron sin control. «Don Pablo, por favor, fue mi culpa. Yo los convencí. Ellos no querían. Yo fui el idiota. Si va a castigar a alguien, que sea solo a mí. Déjelos ir. Ellos tienen familia». Pablo inclinó la cabeza como considerando la petición. «Es noble de tu parte, pero vos no entendés cómo funciona esto. No se trata de justicia, se trata de ejemplo. Los 3 fueron, los 3 van a pagar. Las consecuencias no las elijo yo. Las eligieron ustedes cuando prendieron ese fósforo». Pablo se levantó de su sillón y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche era clara, llena de estrellas. «Yo no soy un monstruo, no disfruto esto, pero tengo responsabilidades. Tengo gente que depende de mí, negocios que proteger, una reputación que mantener. Ustedes tocaron algo mío y ahora voy a tocar algo de ustedes». Se dio vuelta y miró fijamente a Hernán. «Tu familia va a saber lo que hiciste. Tus amigos van a saber. El barrio entero va a saber. Y cuando vean lo que les pasó, van a pensarlo 2 veces antes de volver a faltarme el respeto». Hizo un gesto a sus hombres. «Llévenlos. Que empiece». Hernán fue levantado de la silla. Gritó, suplicó, prometió cualquier cosa.
Sus palabras se perdieron en el aire. Edilson y Juvenal fueron arrastrados junto a él. Los tres fueron llevados a un sótano donde la tortura no sería física, sino psicológica. Durante horas fueron sometidos a un terror calculado. Amenazas sobre sus familias, descripciones detalladas de lo que podría pasarles, escenarios de horror pintados con palabras. No hubo golpes, no hubo heridas, pero cuando terminó, los tres hombres estaban quebrados por dentro. Sus mentes habían sido desarmadas, reconstruidas con miedo puro. Y ahora, mientras gritan en el sótano de una finca perdida en las montañas, piensan en un solo momento, en ese estúpido segundo cuando Hernán tuvo la idea de quemar un carro. 6 semanas antes, Hernán había sido solo otro mecánico tratando de sobrevivir en Medellín. Trabajaba en un taller pequeño en el barrio Manrique, un lugar donde llegaban carros viejos y destartalados que necesitaban desde cambios de aceite hasta reparaciones de motor. El dueño del taller, don Alonso, era un hombre de casi 60 años, callado y metódico, que le había dado la oportunidad a Hernán cuando nadie más lo haría. La paga no era gran cosa, apenas suficiente para cubrir el alquiler de la casa que compartía con Edilson y Juvenal, pero al menos era trabajo honesto. Las mañanas en el taller comenzaban temprano. Hernán llegaba cuando el sol apenas despuntaba, con su overol azul manchado de grasa y su termo de tinto caliente. Le gustaba ese momento del día, cuando el barrio todavía dormía y las calles estaban tranquilas. Había algo reconfortante en la rutina, en el sonido de las herramientas, en el olor a gasolina y aceite. Durante esas primeras horas, mientras ajustaba tuercas o diagnosticaba problemas en motores viejos, Hernán podía olvidarse de todo lo demás, de las deudas que se acumulaban, de la sensación constante de estar atrapado en un lugar del que nunca podría salir. Edilson trabajaba en una fábrica de textiles al otro lado de la ciudad. Se levantaba incluso más temprano que Hernán, tomaba 2 buses para llegar a tiempo y pasaba 10 horas cosiendo uniformes escolares. Era el más tranquilo de los tres, el que menos hablaba. Había crecido en Bello, en una casa donde la comida escaseaba y los golpes sobraban. Su sueño era ahorrar lo suficiente para traer a su madre a vivir con ellos, sacarla de ese infierno. Pero cada mes, cuando hacía cuentas, se daba cuenta de que ese sueño se alejaba un poco más. Juvenal era vendedor ambulante. Recorría el centro de Medellín con una maleta llena de relojes piratas, billeteras falsas y encendedores que se rompían a la segunda semana. No ganaba mucho, pero tenía labia. Podía convencer a un turista despistado de que esa billetera de cuero sintético era auténtica piel italiana. Podía hacer reír a una señora mayor y venderle 3 relojes que no necesitaba. De los tres, era el más soñador, el que hablaba de algún día tener su propio negocio, una tienda grande donde vender cosas de verdad, no imitaciones baratas. Los tres se habían conocido años atrás, en una cancha de fútbol del barrio. Compartían la misma historia. Familias rotas, educación interrumpida, sueños aplazados indefinidamente. Se hicieron amigos por necesidad y luego por cariño. Alquilaron juntos esa casa desvencijada en Manrique porque dividir el arriendo en 3 hacía que la vida fuera un poco más soportable. Las noches las pasaban jugando cartas, escuchando música en una radio vieja, compartiendo una botella de aguardiente barato cuando había plata. No era mucho, pero era suyo. Pero últimamente Hernán sentía que algo se estaba quebrando dentro de él. Veía pasar los años y se daba cuenta de que seguía en el mismo lugar. Veía a tipos de su edad que se habían metido en negocios turbios y ahora tenían carros, cadenas de oro, mujeres bonitas. Veía cómo el dinero fluía en ciertas partes de la ciudad mientras él seguía con las manos sucias de grasa y los bolsillos vacíos. No es que quisiera ser un delincuente.
No es que admirara a los mafiosos, pero la frustración lo estaba comiendo por dentro. Una tarde, mientras trabajaba en un Renault que no quería arrancar, escuchó una conversación entre dos clientes que esperaban afuera del taller. Hablaban en voz baja, pero Hernán, agachado bajo el capó, podía escuchar perfectamente. Uno de ellos mencionó a Pablo Escobar. Decía que el tipo dejaba sus carros caros, tirados en las calles del poblado como si nada. Un Montecarlo nuevo, plateado, que se la pasaba estacionado en la misma esquina todas las noches. Ni siquiera tiene quien se lo cuide, decía el tipo riéndose. Cree que su nombre es suficiente para que nadie lo toque. Hernán levantó la cabeza, interesado. El otro cliente respondió con sorna. Claro, porque nadie es tan bruto para meterse con los carros de Escobar. Ese man no perdona. La conversación continuó, pero Hernán ya no escuchaba. Una idea estaba germinando en su cabeza. Una idea estúpida, suicida, pero que en su mente sonaba como un acto de rebeldía, como una forma de demostrar que él también tenía pantalones, que no se iba a pasar toda la vida agachando la cabeza. Esa noche, cuando llegó a la casa, encontró a Edilson y Juvenal sentados en la sala, compartiendo una comida frugal de arroz con huevo. Hernán se sirvió y se sentó con ellos. Durante un rato comieron en silencio, escuchando el noticiero en la radio. Pero Hernán no podía sacarse la idea de la cabeza. Finalmente habló. ¿Ustedes han escuchado de ese carro de Escobar que dejan botado en el poblado? Edilson levantó la vista, confundido. ¿Cuál carro? Hernán se encogió de hombros, tratando de sonar casual. Un Montecarlo plateado. Dicen que el tipo lo deja ahí todas las noches, sin nada. Juvenal dejó el tenedor en el plato. ¿Y qué con eso? Hernán sonrió, pero era una sonrisa nerviosa. Estaba pensando que sería muy berraco si alguien le hiciera algo. No sé, rayarlo, robarle las llantas. Algo. Edilson negó con la cabeza inmediatamente. Vos estás loco, ese man mata gente por menos. Hernán se defendió, la voz subiendo un poco. Pero es que ese es el punto. Todo el mundo le tiene miedo, todo el mundo se raja. ¿Y si nosotros no nos rajamos? ¿Y si le demostramos que no todos somos unos cagones? La conversación se extendió durante horas. Edilson se negaba rotundamente. Juvenal estaba dividido entre el miedo y la curiosidad. Hernán, cada vez más exaltado, pintaba la escena como si fuera una aventura, algo que los convertiría en leyendas del barrio. No vamos a robar nada, solo vamos a mandarle un mensaje, que sepa que no puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Finalmente, después de varias copas de aguardiente, Juvenal cedió. Edilson, presionado por sus dos amigos y sin querer parecer cobarde, también aceptó a regañadientes. Los días siguientes fueron de planeación. Hernán se obsesionó con la idea. Fueron varias veces a El Poblado en bus, caminando como simples transeúntes, ubicando el carro. Efectivamente, ahí estaba. Un Montecarlo plateado, reluciente, siempre estacionado en la misma esquina. A veces había gente caminando cerca, pero nadie parecía vigilarlo específicamente. Era como si el nombre de su dueño fuera suficiente protección. Hernán se convenció de que podían hacerlo. Entrar, prenderle fuego y salir, rápido y limpio. La noche elegida fue un viernes. Compraron gasolina en una estación de servicio, llenando un bidón pequeño que Juvenal guardó en su maleta. Edilson consiguió trapos viejos del taller textil. Hernán llevaba un encendedor que había comprado específicamente para la ocasión, uno metálico que se sentía pesado en su bolsillo. Los tres se reunieron en la casa al anochecer, bebiendo aguardiente para darse valor. La conversación era nerviosa, llena de risas forzadas y bromas que no terminaban de sonar naturales. Tomaron un taxi hasta cerca de El Poblado. No querían que el conductor los dejara exactamente en el lugar. Caminaron el resto del trayecto,
con las capuchas de sus chaquetas cubriéndoles la cabeza. Las calles estaban relativamente vacías. Era tarde, y ese sector de la ciudad se vaciaba después de cierta hora. Cuando llegaron a la esquina, el Montecarlo los esperaba, brillando bajo las luces de los postes. Hernán sintió una descarga de adrenalina. «Esto es», susurró. «Hagámoslo rápido». Edilson abrió el bidón, mientras Juvenal extendía los trapos. Hernán vigilaba, mirando hacia ambos lados de la calle. Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Edilson roció la gasolina sobre el capó y los asientos a través de una ventana entreabierta. El olor era penetrante, mareante. Juvenal metió los trapos empapados bajo el carro. Todo pasó en menos de 2 minutos. Hernán sacó el encendedor, lo acercó a uno de los trapos y la llama prendió inmediatamente. El fuego se extendió más rápido de lo que esperaban. En segundos, las llamas envolvían el capó, subían por el parabrisas, se colaban al interior. Los tres retrocedieron, hipnotizados por el espectáculo. El calor era intenso. El crepitar del fuego consumiendo el plástico y la tela llenaba el aire. Juvenal soltó una carcajada nerviosa. «Lo hicimos. ¡Hijo de madre, lo hicimos!» Hernán sentía una mezcla de euforia y terror. Edilson simplemente miraba, pálido, como si ya supiera que habían cruzado una línea de la que no había regreso. Salieron corriendo, las piernas impulsándolos por calles oscuras. No pararon hasta llegar a una avenida principal donde consiguieron otro taxi. Durante el trayecto de regreso, ninguno habló. El chofer los miraba por el espejo retrovisor, curioso por esos 3 tipos sudorosos y agitados, pero no preguntó nada. Cuando llegaron a Manrique, bajaron rápido y caminaron hacia su casa. Una vez dentro, cerraron la puerta con seguro y se dejaron caer en los colchones, respirando pesadamente. Hernán fue el primero en romper el silencio. Sonreía de oreja a oreja. «Somos unos berracos. ¿Vieron cómo ardía ese hijueputa carro?» Juvenal se unió a la celebración, abriendo otra botella de aguardiente. Edilson no dijo nada. Se sentó en un rincón fumando un cigarrillo, con la mirada perdida. Algo en su interior le decía que esto no iba a terminar bien. Pero no quiso arruinar el momento. Sus amigos estaban felices, sintiéndose importantes por primera vez en sus vidas. Quizás tenían razón. Quizás nadie los iba a encontrar. Pasaron 2 días de calma tensa. Hernán seguía yendo al taller, trabajando como siempre, aunque no podía dejar de pensar en el carro. Escuchaba conversaciones en las tiendas, en las esquinas, tratando de captar algún rumor, pero nadie parecía saber nada, o al menos nadie lo decía en voz alta. Edilson estaba cada vez más callado, más retraído. Juvenal intentaba mantener el ánimo alto, contando la historia una y otra vez, embelleciendo los detalles. Pero en algún lugar de la ciudad, en oficinas sin letreros y casas sin direcciones oficiales, la maquinaria ya estaba en movimiento. Informantes pasaban datos, nombres eran anotados, direcciones confirmadas, y en una finca en las afueras, Pablo Escobar recibía esos informes con la misma atención que dedicaba a sus negocios más importantes. No era venganza impulsiva, era trabajo. Era el mantenimiento de un sistema que él había construido con paciencia y precisión. Y estos 3 muchachos, sin saberlo, se habían convertido en piezas necesarias para enviar un mensaje. La mañana que tomaron a Edilson marcó el comienzo del fin. Hernán todavía recuerda ese día con claridad dolorosa, cada detalle grabado en su memoria como una quemadura. Había despertado tarde, con la resaca de la noche anterior martillándole la cabeza. Edilson ya se había ido a comprar el pan, algo que hacía cada mañana sin falta.
Era uno de sus rituales: caminar 3 cuadras hasta la panadería, comprar pan caliente y traerlo para el desayuno. Era algo simple, reconfortante, que les daba una ilusión de normalidad. Pero esa mañana Edilson no regresó. Al principio, Hernán no le dio importancia. Quizás se había encontrado con alguien, quizás había decidido dar una vuelta más larga. Pero pasó 1 hora, luego 2. Juvenal empezó a preocuparse. Llamó a la panadería desde un teléfono público y la dueña confirmó que Edilson había estado ahí temprano, había comprado pan y se había ido. Entonces, ¿dónde estaba? La casa se llenó de un silencio pesado. Ambos sabían, aunque no lo dijeran en voz alta, que esto tenía que ver con el carro. Hernán salió a buscarlo. Recorrió las calles del barrio, preguntando a tenderos, a vecinos, a cualquiera que pudiera haber visto algo. La mayoría negaba con la cabeza. Algunos lo miraban con una mezcla de compasión y miedo, como si supieran algo, pero no se atrevieran a decirlo. Una señora mayor, que vendía frutas en una esquina, se acercó a Hernán y le susurró: «Mijo, yo vi cuando se lo llevaron. 2 hombres en un carro gris. No hizo escándalo, solo se fue con ellos». Hernán sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Regresó a la casa corriendo, con el corazón desbocado. Le contó a Juvenal lo que había escuchado. Los dos se miraron, el terror reflejado en sus ojos. Era real, no era paranoia. Alguien había venido por ellos. Juvenal propuso huir inmediatamente, empacar lo poco que tenían y salir de la ciudad esa misma noche. Hernán dudó. Una parte de él todavía quería creer que había una salida, que podían arreglar esto de alguna manera. Recordó al mono y decidió buscarlo. Quizás él sabría qué hacer. La conversación con el mono fue una sentencia de realidad. Cuando Hernán escuchó el nombre completo, Pablo Escobar, pronunciado con ese peso específico, supo que no había salida. No había negociación posible. No había forma de arreglar esto con disculpas o dinero que no tenían. Regresó a la casa con esa verdad aplastándolo. Encontró la puerta abierta y a Juvenal desaparecido. La casa vacía parecía burlarse de él. Ahora estaba completamente solo, el único que quedaba libre. Hernán pasó esas horas finales en un estado de shock. Se sentó en el piso de la sala, rodeado de las pertenencias de sus amigos. La ropa de Edilson colgando de un clavo en la pared. La maleta de Juvenal tirada en un rincón. Objetos simples que ahora parecían reliquias de vidas que ya no existían. Pensó en sus propias decisiones, en cómo una idea estúpida nacida de la frustración y el aguardiente había llevado a este momento. Se odió a sí mismo con una intensidad que nunca había sentido. Cuando escuchó el carro afuera y los pasos acercándose, no sintió miedo, sintió alivio. La espera había sido peor que cualquier cosa que pudiera venir después. Abrió la puerta y se entregó sin resistencia. En el trayecto hacia la finca, con los ojos vendados y el rugido del motor llenando sus oídos, Hernán revisó mentalmente cada decisión que lo había llevado hasta ahí. Podía rastrear el camino con claridad. La frustración acumulada, la conversación en el taller, la necesidad de sentirse importante, el aguardiente que soltó sus inhibiciones. Cada paso había parecido pequeño en su momento, pero juntos formaban un camino directo hacia este carro, hacia esta venda, hacia lo que vendría después. Cuando finalmente le quitaron la venda y vio a Pablo Escobar sentado frente a él, algo dentro de Hernán se rompió definitivamente. No era la imagen que había construido en su cabeza. No había monstruo, no había violencia visible, solo un hombre de mirada cansada, bebiendo whisky, fumando tranquilo. Pero esa calma era más aterradora que cualquier grito. Era la calma de alguien que tiene todo el poder y todo el tiempo del mundo. De alguien para quien esto era solo un problema más que resolver entre cientos. Ver a Edilson y Juvenal de pie junto a él, convertidos en versiones rotas de sí mismos, fue el golpe final.
Hernán podía ver en sus ojos lo que habían pasado. No había marcas físicas, no había golpes evidentes, pero estaban destruidos de una forma mucho más profunda. Habían sido desarmados psicológicamente, reducidos a su miedo más primitivo. Y ahora era su turno. Pablo comenzó a hablar y cada palabra era un clavo. No había ira en su voz. Solo una explicación casi didáctica de por qué esto tenía que pasar. Hernán intentó suplicar, intentó asumir toda la responsabilidad, intentó salvar a sus amigos. Pero Pablo cortó sus intentos con esa lógica implacable. Esto no era sobre justicia individual, era sobre el mensaje, sobre lo que la gente iba a contar después. Los tres habían participado, los tres pagarían. La ecuación era simple y no había espacio para la negociación. Cuando los hombres de Pablo los levantaron de las sillas y los condujeron al sótano, Hernán supo que lo que vendría no sería rápido ni indoloro. Sería diseñado para romperlos completamente, para convertirlos en advertencias vivientes. El sótano era un espacio sin ventanas, iluminado por una sola bombilla que colgaba del techo. Las paredes eran de concreto desnudo, el piso frío. Había 3 sillas en el centro y nada más. Los sentaron a los 3, uno al lado del otro, como estudiantes en un salón de clases esperando un examen que sabían que reprobarían. Los hombres de Pablo no dijeron nada al principio. Solo los observaban, dejando que el silencio se volviera insoportable. El tiempo se estiró de forma extraña. Podían haber pasado minutos u horas. Finalmente, uno de los hombres comenzó a hablar. Su voz era suave, casi amable. Les preguntó sobre sus familias, dónde vivían sus madres, si tenían hermanos, hermanas, sobrinos. Los 3 respondieron con voces temblorosas, sin entender a dónde iba esto. El hombre tomaba notas mentales, asintiendo. Luego comenzó a describir, con detalles meticulosos, lo fácil que sería para ellos visitar a esas familias, lo simple que sería hacer que algo terrible les pasara. No como castigo para ustedes, aclaraba, sino como parte del mensaje. Las horas siguientes fueron una tortura psicológica calculada. No había golpes, no había violencia física, solo palabras. Escenarios pintados con precisión quirúrgica, descripciones de lo que podría pasarle a la madre de Edilson si ellos decidían que era necesario, cómo podrían hacer que pareciera un accidente, o no. A veces el mensaje era más claro cuando no parecía accidente. Edilson lloraba abiertamente, suplicando que no tocaran a su madre, que ella no tenía nada que ver con esto. Juvenal, el más hablador de los 3, quedó mudo. Sus ojos vidriosos miraban al vacío. Cada vez que intentaba formar una palabra, solo salían sollozos. Los hombres de Pablo eran expertos en esto. Sabían exactamente cuánta presión aplicar, cuándo dar un respiro y cuándo apretar más. Era un arte perfeccionado a través de años de mantener el control en un mundo donde el miedo era la moneda más valiosa. Y estos 3 muchachos, con sus vidas simples y sus problemas pequeños, no tenían defensas contra esto. Hernán, que había sido el cerebro detrás del plan, recibió una atención especial. Uno de los hombres se sentó frente a él y le habló como si fueran viejos amigos. Le explicó que entendía la frustración, la pobreza, la sensación de estar atrapado, pero luego, con la misma voz amable, le hizo entender que esas no eran excusas suficientes, que millones de personas en Colombia vivían con las mismas frustraciones y no quemaban carros ajenos. Le hizo ver que lo que había hecho no era un acto de valentía, sino de estupidez egoísta. Y ahora no solo él pagaría, sino que había arrastrado a sus mejores amigos con él. Esa fue quizás la parte más cruel. Hacerle ver a Hernán que él era responsable no solo de su propio sufrimiento, sino del de Edilson y Juvenal,
que sus madres llorarían por culpa de su idea, que sus vidas, ya difíciles, se volverían imposibles. El peso de esa culpa fue más efectivo que cualquier tortura física. Hernán se desmoronó no por lo que le harían a él, sino por lo que ya le había hecho a sus amigos. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran de miedo, sino de un remordimiento tan profundo que sentía que lo ahogaba. Cuando finalmente lo sacaron del sótano, después de horas que parecieron días, los tres estaban completamente quebrados. No había nada que ocultaran, ninguna información que guardaran. Habían contado todo, cómo se les ocurrió la idea, dónde compraron la gasolina, qué pensaban lograr, pero la verdad es que esa información no le importaba a nadie. Ya la sabían. Esto no era un interrogatorio, era una lección. Era el proceso de convertir a tres personas en símbolos, en historias que la gente contaría en voz baja en las tiendas y esquinas de Medellín. Los subieron de nuevo al carro, esta vez sin vendarles los ojos. Ya no importaba que vieran el camino. De hecho, era parte del plan que lo vieran, que supieran exactamente dónde habían estado, que el conocimiento de ese lugar los persiguiera en sus pesadillas. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Los tres iban juntos en el asiento trasero sin tocarse, sin mirarse, cada uno encerrado en su propio infierno privado. Afuera, la noche daba paso al amanecer. El mundo seguía su curso normal, ajeno al hecho de que tres vidas acababan de ser destruidas. Los dejaron en diferentes puntos de la ciudad. A Hernán lo soltaron en una esquina de Manrique, a 2 cuadras de su casa. Antes de que bajara del carro, uno de los hombres le dio una última instrucción. Vas a contar lo que pasó. No con orgullo, no como una historia que te hace ver berraco. Vas a contar la verdad, que te cagaste del miedo, que suplicaste, que lloraste, porque esa es la historia que don Pablo quiere que se sepa, y si escuchamos que estás adornando las cosas, volvemos. Hernán asintió, incapaz de hablar. Caminó las 2 cuadras hasta su casa como un zombi. Sus piernas apenas respondían. Cuando entró, el lugar estaba exactamente como lo había dejado. Las pertenencias de sus amigos todavía esparcidas. Pero ahora todo se veía diferente, contaminado por lo que había pasado. Se dejó caer en el colchón y simplemente miró al techo durante horas. No durmió, no comió. Solo existió en ese espacio entre estar vivo y estar completamente roto. La noticia se esparció por Medellín como pólvora. En menos de una semana, todo el mundo en los barrios sabía lo que había pasado. No hacía falta que Hernán contara su historia. Otros lo hicieron por él. Versiones exageradas, adornadas con detalles inventados, pero todas llegaban a la misma conclusión. 3 muchachos habían tocado algo de Pablo Escobar y habían pagado un precio terrible. El miedo que generó esa historia fue más efectivo que cualquier acción violenta. La gente empezó a caminar con más cuidado, a pensar 2 veces antes de cualquier acción impulsiva. Hernán intentó volver a su vida, al taller con don Alonso, pero nada era igual. Sus manos temblaban cuando sostenía las herramientas. Cada ruido fuerte lo hacía sobresaltarse. Las pesadillas eran constantes, siempre la misma. Estaba de nuevo en ese sótano, escuchando esa voz suave describiendo horrores. Don Alonso, que era un hombre compasivo, lo notó. Le dio unos días libres, le dijo que se tomara su tiempo, pero ambos sabían que Hernán nunca sería el mismo trabajador eficiente de antes. Edilson simplemente desapareció. Una semana después de ser liberado, dejó su trabajo en la fábrica textil sin avisar. Su habitación en la casa quedó vacía. Nadie supo a dónde fue. Algunos decían que se había ido a Bogotá, otros que había viajado al eje cafetero. La verdad es que no importaba. Lo que había sido quebrado en él durante esas horas en la finca no podía repararse quedándose en Medellín.
Necesitaba distancia. Necesitaba intentar construir una vida nueva en un lugar donde nadie supiera su historia. Juvenal tampoco pudo recuperarse. Siguió viviendo en Manrique, pero se convirtió en una sombra. Dejó de vender en el centro. Pasaba los días encerrado en su habitación o caminando sin rumbo por las calles. La gente del barrio lo miraba con una mezcla de lástima y curiosidad mórbida. Algunos se acercaban a preguntarle cómo había sido, qué había pasado realmente. Juvenal no respondía, simplemente seguía caminando. Con el tiempo, incluso esas preguntas cesaron. Se convirtió en otra estadística más de Medellín, otro joven destruido por decisiones equivocadas. Para Pablo Escobar, todo esto no fue más que un paréntesis en su agenda. El día después de soltar a los 3 muchachos, tuvo reuniones importantes sobre rutas de distribución, sobre nuevos acuerdos con proveedores. El incidente del carro quemado fue apenas una nota al pie en su semana, pero el efecto que tuvo fue exactamente el que buscaba. Su nombre volvió a ser pronunciado con ese matiz específico de temor reverencial. Las historias que circulaban sobre él crecieron, se alimentaron de este nuevo ejemplo. Gustavo, su primo, le reportó los resultados. «La gente está hablando», le dijo mientras compartían un café en la finca. El mensaje quedó claro. No hubo que tocar a las familias. No hubo que hacer nada más. Solo con lo que pasó, todos entendieron. Pablo asintió, satisfecho. Esa era la diferencia entre ser un matón cualquiera y ser un verdadero líder en este negocio. Saber cuándo usar el miedo psicológico era más efectivo que la violencia indiscriminada. La violencia se olvida, el miedo se queda. En las oficinas gubernamentales de Medellín, algunos investigadores que seguían las actividades de Escobar anotaron el incidente en sus archivos. 3 jóvenes habían sido intimidados, posiblemente torturados psicológicamente y liberados. No había evidencia física, no había cuerpos, no había crimen que pudieran perseguir legalmente. Era el modus operandi perfecto. Causaba el efecto deseado sin dejar rastros procesables. Los investigadores cerraron ese archivo sabiendo que era otro ejemplo de la impunidad con la que operaba el emergente capo. Meses después, don Alonso tuvo que despedir a Hernán. No porque quisiera, sino porque el muchacho simplemente ya no podía funcionar. Sus manos temblaban demasiado, su concentración se había ido. Era un riesgo tenerlo trabajando con maquinaria. La despedida fue triste, llena de palmadas en el hombro y buenos deseos que ambos sabían que no significaban mucho. Hernán aceptó con resignación. Ya nada le importaba realmente. Había sobrevivido físicamente, pero algo esencial en él había sido extinguido. La casa que los 3 amigos habían compartido eventualmente fue desalojada por falta de pago. Otro grupo de jóvenes pobres la rentó, ignorantes o indiferentes a la historia que cargaba ese lugar. Comenzaron su propia historia ahí, sus propios sueños y frustraciones. El ciclo continuaba. Medellín seguía siendo una ciudad donde la pobreza empujaba a la gente a decisiones desesperadas, donde el poder de unos pocos se mantenía a través del miedo cuidadosamente calibrado de muchos. En las cantinas del barrio, la historia de los 3 muchachos y el carro de Escobar se convirtió en leyenda. Se contaba en voz baja, con detalles que cambiaban según quien la narrara. Algunos la usaban como advertencia para los jóvenes impetuosos. Otros la contaban con una admiración retorcida hacia el poder de Escobar, pero todos coincidían en la moraleja. En Medellín había líneas que no se cruzaban, nombres que no se tocaban, poder que no se desafiaba. Pablo Escobar reemplazó el Montecarlo quemado sin pensarlo 2 veces. Compró otro, quizás más caro, quizás más llamativo. Lo dejó en las mismas calles de El Poblado,
una declaración silenciosa de que nada había cambiado, de que él seguía siendo intocable. Y esta vez, ese carro permaneció impoluto. Nadie se acercaba siquiera. La gente cruzaba la calle para evitar pasar demasiado cerca. El mensaje había sido recibido con claridad cristalina. Un año después del incidente, en una tarde lluviosa de Medellín, Hernán estaba sentado en un café barato del centro. Había conseguido trabajo esporádico aquí y allá, nada estable, nada que requiriera mucha responsabilidad. Vivía en una pensión miserable, un cuarto con una cama y un lavabo compartido. Era todo lo que podía pagar. Estaba tomando un tinto aguado cuando vio entrar a alguien que le pareció familiar. Era el mono, el tipo del barrio que le había dado las malas noticias aquel día terrible. El mono lo reconoció también. Se acercó y se sentó frente a él sin pedir permiso. Los dos se miraron durante un momento. «¿Cómo vas?», preguntó el mono, aunque la respuesta era obvia con solo mirar a Hernán. «Ahí voy», respondió Hernán sin convicción. El mono pidió un tinto para él, y los dos se quedaron en silencio durante un rato, escuchando la lluvia golpear contra las ventanas del café. Finalmente, el mono habló. «Escuché que Edilson está en Pereira, trabajando en una finca, alejado de todo». Hernán asintió. «Me alegro por él». «¿Y Juvenal?», preguntó el mono. Hernán negó con la cabeza. «No sé. La última vez que lo vi estaba muy mal. Alguien me dijo que lo vieron pidiendo limosna en el centro». El mono hizo una mueca. «Es duro, hermano». Hernán tomó un sorbo de su tinto que ya estaba frío. «Fue mi culpa. Yo los convencí». El mono no intentó contradecirlo. No había consuelo posible para eso. Solo le dio una palmada en el hombro y se levantó. «Cuídate, Hernán. La vida sigue, así no lo parezca». Pero la vida no siguió, no realmente, no para Hernán. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y todo se sentía como una repetición sin sentido. Despertaba, buscaba trabajo, conseguía algo por unos días, lo perdía, volvía a empezar. Las pesadillas nunca cesaron. Cada noche, sin falta, estaba de regreso en ese sótano, escuchando esas voces, describiendo lo que le harían a su familia. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, y tardaba horas en calmarse lo suficiente para intentar dormir de nuevo. Eventualmente, Hernán intentó salir de Medellín, consiguió algo de dinero y tomó un bus a Cali, pensando que quizás en otra ciudad podría empezar de nuevo. Pero el cambio de geografía no cambió nada interno. Seguía siendo el mismo hombre roto, cargando la misma culpa. Después de 3 meses en Cali, sin conseguir trabajo estable y sintiéndose más perdido que nunca, regresó a Medellín. Al menos aquí conocía las calles, sabía dónde conseguir comida barata, dónde dormir cuando no tenía para la pensión. La historia de Escobar seguía creciendo. Cada mes había nuevas noticias sobre él. Sus negocios se expandían, su poder se consolidaba. Se hablaba de que quería entrar en política, que estaba construyendo casas para los pobres, que era un Robin Hood moderno. Hernán escuchaba esas historias con una mezcla de incredulidad y amargura. La gente pintaba a Escobar como un héroe, olvidando o ignorando el terror que sostenía su imperio. Pero Hernán sabía la verdad. Había experimentado de primera mano el tipo de poder que ejercía ese hombre. Una noche, borracho en una cantina olvidada del barrio, Hernán finalmente contó su historia completa a un grupo de desconocidos. Lo hizo sin adornos, sin intentar parecer valiente o interesante. Solo narró los hechos desnudos. La idea estúpida, el carro quemado, la captura, el sótano, la tortura psicológica, la liberación que no se sentía como liberación. Los que escuchaban se quedaron callados. Algunos lo miraban con lástima, otros con fascinación mórbida. Cuando terminó, uno de ellos le pagó otra botella de aguardiente. Era lo único que podían ofrecer.
En algún punto durante los años siguientes, Hernán dejó de intentar reconstruir su vida. Aceptó que este era su destino, ser una advertencia viviente, un ejemplo de lo que pasaba cuando desafiabas el orden establecido. Se convirtió en una figura familiar en las calles del centro, siempre con la misma ropa raída, siempre con esa mirada perdida. La gente que conocía su historia le daba unas monedas de vez en cuando, más por superstición que por compasión, como si ayudarlo pudiera protegerlos de un destino similar. Pablo Escobar nunca volvió a pensar en Hernán, Edilson o Juvenal. Para él, habían dejado de existir en el momento que cumplieron su propósito. Eran una anécdota, una nota al pie en su ascenso imparable, pero el efecto de lo que les había hecho seguía resonando en los barrios de Medellín. Cada vez que un joven impulsivo consideraba hacer algo estúpido, alguien le contaba la historia. Cada vez que alguien pensaba en desafiar a los poderosos, recordaba lo que les había pasado a esos tres muchachos. La casa donde habían vivido juntos fue demolida eventualmente para construir un edificio nuevo. No quedó ninguna marca física de que tres amigos habían compartido sueños y frustraciones ahí. Pero en la memoria colectiva del barrio, ese lugar seguía existiendo como un recordatorio. Las madres lo usaban para asustar a sus hijos. Si te metes en problemas, terminarás como esos muchachos del carro de Escobar. Los viejos del barrio lo mencionaban cuando veían a grupos de jóvenes conspirando en las esquinas. La historia se había vuelto parte del folclore local. Años más tarde, cuando Pablo Escobar ya era uno de los hombres más buscados del mundo, cuando su guerra contra el Estado colombiano llenaba los noticieros, cuando su nombre era sinónimo de terror y poder absoluto, muy pocos recordaban el incidente del Montecarlo quemado. Había habido tantos otros eventos, tantas otras víctimas, que esos tres muchachos se habían perdido en el ruido. Pero para los que habían vivido en Medellín durante esos años de ascenso de Escobar, la historia seguía siendo relevante. Era una de las primeras demostraciones del método que Pablo perfeccionaría con el tiempo. Edilson, en su finca en Pereira, había logrado construir algo parecido a una vida. Se había casado con una mujer del pueblo que no sabía nada de su pasado. Tenía 2 hijos pequeños. Trabajaba duro, de sol a sol, en labores agrícolas que lo dejaban exhausto y le impedían pensar demasiado. Pero las pesadillas nunca lo abandonaron completamente. Había noches en que despertaba gritando, asustando a su esposa. Le decía que eran solo sueños, nada importante. Ella no insistía, pero lo miraba con preocupación. Juvenal no tuvo tanta suerte. Su descenso fue completo y definitivo. Terminó en las calles, perdido en la adicción al bazuco que usaba para silenciar los recuerdos. Se convirtió en una de esas figuras invisibles que la gente evita en las aceras. Eventualmente, su cuerpo fue encontrado una mañana en un callejón del centro. Había tenido una sobredosis. No hubo funeral, no hubo nadie que reclamara el cuerpo. Fue enterrado en una fosa común, otra estadística más de los miles que Medellín producía en esos años violentos. Cuando Hernán se enteró, meses después, no sintió sorpresa, solo una tristeza sorda que se añadió a todas las demás. Hernán sobrevivió más tiempo. Aunque era difícil llamar a eso vida, se convirtió en un vigilante nocturno en una bodega industrial. Era un trabajo solitario que le convenía. Pasaba las noches caminando entre cajas y maquinaria, con solo sus pensamientos como compañía. A veces, en esas horas silenciosas, intentaba imaginar cómo habrían sido las cosas si aquella noche hubieran decidido quedarse en casa, tomar aguardiente y contar chistes como siempre. 3 vidas diferentes, 3 destinos diferentes. Todo cambiado por unos minutos de estupidez impulsiva. El taller de don Alonso cerró eventualmente. El viejo se retiró
y ninguno de sus hijos quiso continuar el negocio. Hernán pasó por ahí una vez, años después, y encontró el local convertido en una tienda de ropa. No quedaba nada del taller, nada de los años que había pasado ahí aprendiendo el oficio. Era como si esa parte de su vida hubiera sido borrada. Se quedó mirando el local durante un rato, fumando un cigarrillo, recordando días que parecían pertenecer a otra persona. Luego siguió caminando. La historia del carro quemado se contaba ahora con un barniz de leyenda. Los detalles se habían distorsionado con el tiempo. Algunos decían que los muchachos habían sido encontrados en el río, otros que nunca los habían vuelto a ver. Pocos conocían la verdad más mundana y más cruel, que habían sido quebrados y liberados, condenados a vivir con el peso de lo que habían hecho y lo que les habían hecho. Era una sentencia más efectiva que cualquier otra. Los convertía en recordatorios caminantes del poder de Escobar. En 1993, cuando Pablo Escobar finalmente cayó acribillado en un tejado de Medellín, cuando la noticia sacudió al país y al mundo, Hernán estaba trabajando su turno nocturno en la bodega. Escuchó la noticia por radio al día siguiente. No sintió alegría ni satisfacción, no sintió nada realmente. Escobar había sido una fuerza de la naturaleza en su vida, el hombre que lo había destruido sin siquiera recordarlo después. Pero su muerte no cambiaba nada para Hernán. El daño ya estaba hecho, irreversible.